¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Iván Alejandro Ortega Cisneros, soy alumno de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, la UTECH. Actualmente estoy cursando el TCU de la Ingeniería Mecatrónica. Es por ello para lo que hago este video, para la materia de control de motores impartida por el ingeniero Delfino Tarín Armendáriz. Este es el video número 6 de la serie de prácticas hechas en segundo cuatrimestre. Esta es la práctica número 6, la cual consiste en el freno de un motor trifásico de corriente alterna, inyectándole o colocándole el freno mediante corriente directa. Vamos a brincarnos un poquito qué elementos componen el circuito y vamos a enfocarnos primeramente en el motor. Como lo indica, tiene una onda sinusoidal, lo que quiere decir que es un motor de corriente alterna. ¿Qué quiere decir esto? Que si vemos en un gráfico la corriente alterna, la corriente va a ir alternando de positivo a negativo, positivo, negativo, y así sucesivamente. Y la corriente directa solamente en un gráfico se va a representar mediante una línea horizontal, la cual mantiene su voltaje en una sola línea. Básicamente esto yo lo veo como un motor a pasos. El freno es como el control de un motor a pasos. El motor a pasos es un elemento de corriente directa, pero la función de este es por medio de cómo se le está suministrando energía a cada bobina de este motor. Este motor funciona básicamente cuando se le energizan dos bobinas, se magnetizan y hace que el rotor gire ciertos grados. Se energizan esas y el rotor queda ahí, entonces se energizan otras dos, entonces lo que provoca que el motor empiece a girar poco a poco, es por pasos. Pero siempre se deben de estar energizadas dos bobinas. En este caso, al ingresarle o inyectarle corriente directa a un elemento de corriente alterna, se estarían energizando bobinas. Aquí es como se nota, está entrando la corriente directa por la terminal U1 y V1. Entonces se van a energizar ciertas bobinas, lo que hace que el rotor se pare automáticamente, no pueda seguir girando ni con inercia ni con nada, porque tiene ese magnetismo, ese campo magnético, lo que provoca que el rotor ya no pueda girar, o sea, se quede estable. Básicamente en eso consiste lo que es el freno por medio de inyección de corriente continua. Bien, ahora voy a proceder a identificar qué elementos conforman mi diagrama de potencia y mi diagrama de escalera. Bien, una vez iniciaré con las líneas trifásicas. Como se observa, es línea 1, línea 2, línea 3 y su respectiva línea de protección. Estas las obtuve de aquí de alimentaciones y es esta alimentación L1 más L2 más L3 más línea de protección. Bien, abajo vamos a irnos verticalmente primero. Está el relé térmico, el cual, como su nombre lo indica, trabaja con calor. Una vez que este detecte que hay mucho calor, esto es por medio de una sobrecarga, de un corto, de cualquier cosa que no sea normal, se va a botar, el cual está controlando un elemento de NF0. ¿Okay? Pero eso lo voy a explicar ahorita. Luego está el contactor KM0, que indica que está listo para funcionar el motor. O sea, está listo, está preparado. Luego está KM1, el cual trabaja como el arranque en sí. O sea, ok, ahora está listo, pero yo quiero que trabaje ahora. ¿Okay? Entonces, una vez que se pulsa ese, el motor se va a energizar, o sea, va a venir la corriente por aquí. Aquí no va a haber ningún problema, va a estar cerrado. El motor, como ya va a estar listo para cerrar, este contactor de fuerza se va a cerrar. Este va a estar controlado por KM0, pero como comenté, ahorita explico esa sección. Luego ya se pulsó KM1, o sea, ya se activó el relevador KM1, entonces la corriente, este contactor se cierra y la corriente empieza a fluir, lo que hace que el motor empiece a girar. Aquí la representación es por medio del motor cambia de un color blanco a un color gris. Bueno, eso es básicamente lo principal. Pero como tiene el sistema de frenado por corriente directa, se toma esta sección de la derecha, que básicamente se toman alimentaciones de dos líneas. Puede ser cualquier combinación con línea 1 y línea 2, o línea 1 y línea 3, línea 2 y línea... mientras sean dos líneas distintas, basta. ¿Okay? Se toma la alimentación y se toma un contactor de dos
de dos líneas. Este contactor es de 3 líneas porque es una conexión trifásica. Entonces esta es una monofásica, ya que una es una línea y la otra funciona como neutro. Bien, luego está, bueno, estos dos contactores son iguales, los tomé de aquí, de contactores interruptores, pero en lugar de tomar el de 3, que es para estas cosas, tomé el de 2. Bien, luego está el puente de diodos. El puente de diodos lo obtuve aquí en alimentaciones y en esta sección de rectificador. Y es básicamente esto. Si se observa, bueno, si se tiene un poco de conocimiento en electrónica, saben que el rectificador o puente de diodos trata de convertir una corriente alterna en una corriente directa. O sea, rectifica que la onda, en lugar de que cambie de semiciclo positivo a semiciclo negativo, esté en un mismo ciclo. Aquí, al ser solamente el puente de diodos, va a estar trabajando solamente en el semiciclo positivo, pero la señal no va a ser totalmente una línea, sino que va a estar ondulado, pero nunca va a dejar de trabajar en el semiciclo positivo. Para que esté totalmente una línea, debe de pasar por un proceso de rectificación por medio de capacitores, etc. Pero este no es el tema principal de este video. Como esto lo indica, el puente de diodos tiene la entrada 1 y la entrada 2 tiene la onda senoidal, a lo mismo que tiene esto. Entonces, ahí se debe de conectar la entrada de la corriente que se está obteniendo de las líneas. ¿Ok? Se conecta aquí. Y si se fijan, la 3 y la 4 del puente de diodos está un más y un menos, lo que quiere decir que es la terminal positiva y la terminal negativa, que al igual se van a conectar a alguna entrada, a una terminal de entrada del motor. Puede ser cualquiera mientras sean dos distintas. Puede ser, por ejemplo, U1 con W1, V1 con W1, U1 y V1, etc. En este caso se escogió esta configuración. Aquí, si se observan, esta línea está en color rojo. ¿Por qué? Porque una norma, de acuerdo a los cables eléctricos que se deben usar, dicen que en los diagramas de potencia se debe usar del color café, el cual se está usando, pero en los de control se debe de usar color rojo para las líneas o sí, los 24 volts, que ahorita voy a llegar a eso, de color rojo, y negro lo que son el neutro, cosa que se está usando el color negro. Bien, esto es básicamente lo que consiste el diagrama de potencia del freno de un motor con corriente, el freno con corriente continua. Bien, ahora pasaré a explicar lo que es el proceso o el diagrama de control. Como aquí lo indica, deben de ser 24 volts. Entonces, de las líneas, en la vida real, se va a obtener la energía o el voltaje de una línea trifásica, pero debe de ser menor el voltaje en el diagrama de control. ¿Por qué? Porque aquí es donde está teniendo intervención el operador. Entonces, una medida de controlarlo y que sea seguro, controlar cualquier motor o máquina y que sea seguro, debe de ser a menor voltaje. Voltaje ya mayor a 24 volts suele ser riesgoso para el ser humano. Entonces, para llegar a este punto, aquí nosotros colocamos que si se estuviera obteniendo la energía desde una línea, pero en la vida real, en este punto se debe de colocar algún transformador. Aquí está ejemplificado. No se coloca porque solo es como, no tiene ninguna función en el K-décimo. Solamente es como una representación para que sepan que se está llegando ese voltaje. Bien, tiene su respectiva línea y su neutro. ¿Ok? Empezaré explicando el primer peldaño con el que cuenta nuestro diagrama de escalera o diagrama de control. Bien, está que es el contacto para el relé térmico, el cual se obtuvo de este pulsado de aquí en esta sección, y es este térmico normalmente cerrado, lo que quiere decir que cuando el térmico se caliente o detecte alguna anomalía, este se va a abrir. Entonces se va a abrir y va a cortar el suministro eléctrico a todo el diagrama de control, pero esto lo va a hacer automáticamente cuando detecte algún problema. No se puede dejar solamente como un paro. ¿Por qué? Porque solamente va a funcionar cuando hay una sobrecarga o un corto. Y hay veces que se requiere parar la máquina
pero no se está presentando ninguna de estas dos formas. Entonces se tiene que hacer obligatoriamente se debe poner un botón de paro de emergencia, el cual lo simbolicé con ese 0, el cual es un contacto normalmente cerrado, un botón pulsador normalmente cerrado, como lo es el F0. Sin embargo, aquí al momento de pulsarlo, ya tengo yo control. Esto es automáticamente. Aquí, esto yo ya tengo control de cuando yo quiero apagarlo. ¿Ok? Se coloca en esta sección debido a que estas dos líneas están controladas por KM0 y si yo pulso cuando esté que necesite parar, yo pulso esto, le va a cortar la corriente, el flujo de corriente a KM0. Entonces estas dos peldaños se van a desenergizar también. Entonces lo puede colocar aquí. En un video anterior le comenté que se debía colocar afuera, pero se puede colocar adentro, mientras que este botón controle a todo lo demás. Entonces en este caso sucede esa sección. Bien, les comenté que está S1 para indicar que el motor está listo. S1 se pulsa y se debe quedar memorizado esa señal. Entonces por ello se puso este enclave. Este enclave es un contacto abierto de la bobina KM0, pero en este diagrama no solamente está un contacto normalmente abierto de KM0, sino hay 3, que es básicamente lo que controla lo demás. ¿Por qué? Porque yo pulso este pulsador y se energiza esta bobina, la bobina de este relevador, que hace que sus contactos eléctricos, como los de fuerza, se cierren. Entonces, si yo suelto el botón, la corriente ya no va a fluir por esta sección, pero como está en paralelo al botón, está en contacto de la misma bobina, entonces la corriente va a ir fluyendo por esta sección y se va a energizar, cosa que los contactos normalmente abiertos que tenga el relevador en su estado de reposo se van a cerrar, y los que están cerrados se van a abrir. Entonces, cuando esté energizado, estas 3 contactos se van a cerrar, entonces para que esté disponible para funcionar. Esto yo lo quiero hacer, pero que señale cuando esté listo. Entonces yo le voy a colocar un piloto, una señalización. Lo coloco de esta manera, lo selecciono, lo roto y lo conecto como debe de ser, con sus respectivos colores. Esto lo conecto con rojo en paralelo a la bobina y con negro a neutro. Entonces, cuando esté señalizado la lámpara en color verde, indica que el motor está listo para funcionar. Cuando quiero que indique, bueno, esto lo voy a dejar aquí, ahorita explico y hago su conexión. Bien, esto ya indica que está funcionando, está listo para funcionar. Entonces S3, como aquí abajo lo indique, espero no sé si lo alcancé a ver, no sé si lo dejé ver mi cámara, lo voy a mover tantito, dice que es el sentido derecho. O sea, este motor va a girar en sentido derecho. Esto quiere indicar que va a empezar a girar el motor. Entonces, de igual manera, como la corriente está fluyendo aquí para esta sección, este ya está cerrado, la corriente viene fluyendo por esta sección y fluye por aquí, pero para este caso se topa con este abierto. Este es un botón pulsador normalmente abierto, normalmente cerrado, el cual se ubica en esta sección de accionamientos y es un pulsador NA-NC. Bien, para yo indicar que yo quiero que gire hacia el sentido derecho, que empiece a girar básicamente, porque solamente tiene un sentido de giro en este circuito. Pulso este pulsador y la corriente va a empezar a fluir. Va a empezar a fluir y energiza a KM1, que KM1 tiene sus contactos de fuerza en esta sección, que al energizarlos se cierran y hace que el motor empiece a girar, que cambie en esta sección de gris, perdón, vamos a ver otra vez la cámara, que cambie de blanco a gris. Pero si yo solamente lo dejara así, va a girar cuando el botón esté pulsado. Si se suelta, se va a desenergizar. Es por ello que se le aplica un paralelo, se le hace un enclave con algún contacto interno eléctrico de este mismo relevador. Entonces, al momento de soltarse, esto va a quedar
la corriente va a quedar fluyendo por esta sección, va a quedar fluyendo y se va a seguir energizado. Ahora yo quiero que cuando esté girando hacia el sentido derecho, vaya, pues me indique por medio de una lámpara de color azul, supongamos. ¿Ok? Va a estar así, entonces yo debo de hacer la conexión, lo debo de conectar en paralelo a la bobina para que me indique cuándo está girando, cómo se indica, y a neutro también se debe de conectar. Bien, va a estar girando indefinidamente hasta que se requiera hacer un paro. ¿Por qué se hace un paro con corriente directa y con corriente alterna? ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que cuando se le inyecta corriente directa con un voltaje alto, recordemos que entre más alto sea el voltaje que se le inyecte, el frenado va a ser instantáneo, se va a bloquear. Y cuando está en un paro de emergencia, el rotor va a seguir girando debido a la inercia. Esto es, si está conectado a un ventilador y está un operario ahí, esto le puede afectar debido a que si ya lo tocó, que si ya lo dañó y se presionó el botón de paro de emergencia, esto puede provocar que el ventilador siga girando y le cercene un brazo, etc. Entonces la función de la corriente directa, el freno con corriente directa, es que en cuanto se presione, el rotor se bloquee y no tenga esa inercia. Eso, como lo indicó el docente en clase, entre mayor sea el voltaje, más rápido es el bloqueo. ¿Ok? Ahora sí, se requiere, llegar a esta situación, se requiere bloquear, se quiere frenar, entonces se presiona S2. Como lo ven, va a dejar de estar girando al sentido derecho. ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Porque se va a presionar S2 y las terminales 12 y 11 se van a abrir, están normalmente cerradas, se van a abrir, lo que va a provocar que se desenergice KM1, va a borrar su memorizado y KM1 se va a abrir, lo cual no va a permitir que el motor siga girando. Sin embargo, al mismo tiempo, al presionar S2, las terminales 14 y 13 se van a cerrar y van a activar el relevador con timer a la desconexión. ¿Qué es esto a la desconexión? Bueno, en el video pasado ya expliqué lo que consiste el tiempo a la desconexión y tiempo a la conexión, pero básicamente para esto es cuando está funcionando, se energiza y va a funcionar. Tiene cierto tiempo de funcionamiento, que en este caso está programado a 5 segundos, para que deje de estar haciendo, vaya, su paro. Esto de 5 segundos, porque es así, vaya, si dura más de 5 segundos, va a quemar el embobinado del motor, o se puede dañar el puente de diodos. Entonces, lo que se busca es hacer un paro, pero sin afectar o hacer algún daño a nuestro circuito. Bien, este relevador lo obtuve de la sección de bobinas y señalizaciones y es el que se encuentra aquí, temporizador a la desconexión. Y su accionamiento, el cual es se conecta, se encuentra en esta sección, el cual es esto. Es el que está como con una carita triste, como nos lo indicó el docente en clase, y está normalmente abierto, el cual es un contacto a la desconexión normalmente abierto. ¿Por qué normalmente abierto? Porque al llegarle corriente se va a energizar, va a funcionar como un relevador normal. Entonces sus contactos internos se van a cerrar. Bueno, ya indiqué que se hizo el paro, se energiza este relevador. Esta va a estar cerrada. ¿Por qué? Porque desde un inicio se hizo la indicación de que el motor estaba listo para accionar. Entonces esto va a estar cerrado, la corriente va a estar llegándole hasta este punto. Pero no va a activar KM2 ni KM3 hasta que se active T1. Entonces a este le va a llegar la corriente y va a cerrar sus contactos. Los que tengan normalmente abiertos los va a cerrar y los normalmente cerrados los va a abrir. En este caso es uno normalmente abierto. Entonces al llegarle corriente se va a cerrar y va a empezar a fluir la corriente a KM2, que KM2, como lo indica aquí, lo tengo como alimentación al rectificador. Entonces
al puente de dios no le va a llegar corriente hasta que KM2 se active. Entonces se va a activar y le va a llegar pues el voltaje alterno. Y va a empezar a rectificar, pero va a llegar hasta este punto. Pero como se observa, aquí se tiene, espero bueno, se esté observando, aquí se observa que está en paralelo KM3, entonces cuando se active KM2, al mismo tiempo se va a activar KM3, lo que va a hacer es que se cierre y la corriente continua empiece a energizar las dos bobinas las dos terminales del motor. Pero va a estar energizada exclusivamente el tiempo que esté programado este timer. Cuando el timer se acabe, los contactos van a regresar a su estado original, entonces este va a regresar a un horno normalmente abierto. Una vez que pase esto, el motor está listo para volver a girar. Esto se va a lograr mediante el S3, pero supongamos que se deba de apagar, se va a hacer un paro por mantenimiento que no sea bloquear el rotor en sí, se hace mediante S2. Bien, yo quiero también que esté una lámpara indicadora cuando esté el bloqueo, entonces voy a colocarlo en paralelo, voy a colocar una lámpara indicadora, la cual ya indiqué dónde se obtenía, más sin embargo en esta ocasión lo hice un copy paste para pues facilitar y que sea un poco más rápido esta sección. Bien, pero ahora el paro yo quiero que sea de un color gris, lo cual sí está. Ahora voy a empezar a correr simulación. Mi cámara la voy a mover un poquito para acá a la izquierda para que se alcance a apreciar todo. Ok, corro simulación y aquí voy a empezar a explicar. Si detecta el F0 una sobrecarga o un cortocircuito, se va a abrir. Entonces ya toda esta sección se queda desenergizada. Esa es una protección para sobrecargas o cortos. Ok, yo lo que quiero demostrarles es el funcionamiento. Aquí, así que para el arranque es presionando S1, lo presiono y lo suelto, se queda enclavado. Como se observa, la lámpara verde indica que está lista para funcionar. Recordemos que S3 aquí indica que es sentido derecho, entonces es el arranque. Entonces yo quiero que empiece a girar mi motor, lo voy a presionar, lo presiono una sola vez y se queda memorizado. Lo cual se está indicando con una lámpara azul, está girando hacia un lado. Pero por determinada razón, X o Y razón, se debe de parar, se debe de bloquear el rotor. Entonces se le debe aplicar ese freno. Entonces ese freno se aplica mediante S2. Entonces yo lo presiono y se bloquea. Entonces en esta ocasión se observa que la lámpara gris está activada. El timer está corriendo, no sé si alcanzan a apreciar el tiempo. Y el contacto de este timer está cerrado, el cual era normalmente abierto. Esto va a cambiar de estado cuando se desenergice. Aquí le falta un segundo para que este se abra. Al momento de abrirse, el bloqueo se elimina. Entonces al momento de eliminarse, puede volver a funcionar el motor. Como en este caso, ya se dejó de hacer el paro y puede volver a funcionar el motor, puede volver a girar. Una vez explicado lo que sucede en este diagrama, voy a eliminar la lámpara para que ustedes alcancen a apreciar el tiempo del timer. Y además, lo que también me gustaría que se enfocaran es aquí en el motor, el cual les explicaré en esta sección. Bien, empezaré activando el motor, que está listo para funcionar, y lo empiezo a girar. Le doy la orden de que gire, entonces está girando. Observen que se tiene una flecha hacia un sentido. Si se girara hacia el otro sentido, la flecha el piquito estaría apuntando hacia el otro lado. Pero cuando yo le aplico el freno, observe que aquí está contando el tiempo y a su vez en el motor aparecen entre paréntesis un circulito. Ese es el símbolo de que el motor está bloqueado, está con un freno y se le está inyectando corriente continua. Una vez el tiempo se acabe, va a eliminarse esto y puede volver a fluir el sentido del giro, puede volver a girar. Y está en cero y empieza a girar
se desactiva lo que es el T1. Entonces, para este momento yo puedo presionar ese 3 y comenzaré otra vez a girar. Supongamos que se tenga que hacer un paro de emergencia por mantenimiento, etcétera, que no sea necesario que el rotor se bloquee totalmente. Entonces, lo que se procede es pulsar S0 y se desenergiza todo el sistema. Bien, pues básicamente en eso consiste lo que es la práctica número 6 del curso de control de motores impartida por el ingeniero Delfino Tarinar Armendariz. Muchas gracias por ver el video.